Dios les bendiga, hermanos. Gracias y paz a todos. Seguimos dándole gracias al Señor por todo lo que está pasando, por todo lo que nos ha permitido que nos suceda en nuestras vidas. También le damos gracias al Señor porque seguimos adorándole, seguimos cantándole, seguimos orando, seguimos reuniéndonos como familia para estudiar la palabra de Dios, para guiar a nuestra familia a la oración a Dios. Y hoy vamos a estudiar la palabra y esperamos que cada uno de ustedes se haya reunido como familia para cantar a Dios, para orar y ahora recibir el alimento espiritual que es la palabra de Dios. Así que vamos a orar para empezar. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, tu misericordia para con nosotros. Ayúdanos, Padre, a través de tu palabra, Señor, aprender lo que tú quieres, Señor, que nosotros sepamos. Ayúdanos a comprenderla, a entenderla, que tu Santo Espíritu nos guíe a través de ella y nos ilumine. Y te pedimos, Padre, que de nuestra boca no salga otra cosa que no sea tu palabra predicada en su contexto, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar en Génesis, capítulo 35. El domingo pasado se predicó todo el capítulo 34 y hoy vamos a estar viendo del capítulo 35 desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Así que me acompañan en la lectura. Dice así: Entonces dijo Dios a Jacob: Levántate, sube a Betel y habita allí. Haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: Quiten los dioses extranjeros que hay entre ustedes. Purifíquense y cámbiense los vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder, y los pendientes que tenían en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que estaba junto a Siquem. Al continuar el viaje, hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Llegó Jacob a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él. Edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. Débora, nodriza de Rebeca, murió y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina. Esta fue llamada Alon Bakut. Cuando Jacob volvió de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo y lo bendijo. Y Dios le dijo: Tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. También le dijo Dios: Yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que les di a Abraham y a Isaac te la daré a ti, y a tu descendencia después de ti. Entonces Dios se alejó de su lado,
del lugar donde había hablado con él. Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación. También derramó sobre él aceite, y Jacob le puso el nombre de Betel al lugar donde Dios había hablado con él. Es interesante que cuando nos ponemos a estudiar y a leer la Biblia, nos damos cuenta que la Biblia es tan honesta, es tan sincera, que a la Biblia no le interesa quedar bien con el lector, con la persona que está leyendo la Biblia. No, a la Biblia no le interesa eso. A la Biblia tampoco le interesa quedar bien con cada uno de los personajes que en ella hay. En este caso, los personajes que hemos estudiado son Abraham, Jacob, Isaac, por decir algunos cuantos. A la Biblia lo único que le interesa es glorificar a Dios y que Dios quede como el personaje principal de todas estas situaciones que pasan. Podemos ver la diferencia de cuánto el hombre fracasa y cuánto Dios sigue siendo misericordioso y manteniendo sus promesas para con los hombres. Cada vez que leemos la Biblia nos damos cuenta que tenemos un Dios grande y el hombre es un total fracaso. Cada vez que leemos la Biblia nos damos cuenta de eso, que tenemos un Dios grande y que el hombre es un total fracaso. Es más, cada vez que la leemos nos damos cuenta que sigue fracasando el hombre, sigue. Y es porque el hombre es pecador. Lo que podemos ver en cada uno de estos fracasos de los hombres en la Biblia es como cuánto necesitamos de Dios, de su gracia y de su misericordia. Y es por eso que el título de la enseñanza para este pasaje le he puesto indignos de un Dios fiel. Indignos de un Dios fiel. Haciendo un repaso de todo lo que, de algunas cosas que hemos visto de la vida de Jacob, si recuerdan, Jacob y su familia venían de ser perdonados por Esaú, por el gran engaño que Jacob le había hecho a su hermano Esaú, quitándole la primogenitura y robando la bendición de su padre Isaac que le tocaba a Esaú. Luego llega Siquem y se instala allí con toda su familia y todos sus siervos. Pero pasa algo trágico. Su hija es violada y sus hijos toman la justicia en sus manos y matan a todos los hombres de la ciudad. Es más, no solo los matan, sino que saquean, le quitan, le roban todas las cosas que ellos tenían y se llevan cautivos a las mujeres y a sus hijos. Más o menos los estudiosos, los teólogos estiman que Jacob y los suyos pasaron aproximadamente entre 8 a 10 años en Siquem. Y en estos años parece que Jacob no guió a su familia hacia la adoración a Dios. Nos vamos a dar cuenta, ya con el capítulo 34 nos está dando luces de lo que Jacob estaba haciendo con su familia. Y ahora con el capítulo 35 va a confirmar que Jacob no estaba guiando a su familia
hacia la adoración a Dios. Vemos a un Jacob pasivo en las decisiones que debió tomar por ser el líder de su pueblo, el pueblo de Israel, y el líder espiritual de su familia. Esa pasividad se ve reflejada en los actos de sus hijos, en la no intervención como líder en las decisiones importantes y en la conducta y estilo de vida idólatra de su familia y de sus siervos. La familia de Jacob estaba sumergida en una crisis, y la situación llegó a tal extremo que llegó a ser una deshonra pública, por lo cual se necesitaba hacer algo. Todo parecía que se iba derrumbando y las cosas no podían continuar como hasta ahora. Es allí cuando en el versículo 1 del capítulo 35 Dios dijo a Jacob: levántate. Entonces Dios dijo a Jacob: levántate. Eso da ganas como de gritar. Que Dios te diga: levántate en medio de una situación, de una crisis que está pasando en tu familia, en la familia de Jacob. Solo Dios es el que podía dar luz en medio de la oscuridad que estaba viviendo Jacob. Solo Dios. Solo Dios podía ordenar la vida de Jacob y de su familia y sacarla del desorden en que vivían. Solo bastó la palabra de Dios para que Jacob reaccionara y diera fin a la pasividad en la que estaba. Jacob estaba tranquilo. Las cosas, bueno, no puedo decir tranquilo, sino que Jacob no hacía nada. O sea, las cosas pasaban porque él, de alguna u otra forma, estaba actuando pasivamente en la vida de sus hijos, de sus esposas y de los suyos, de sus siervos. Hoy hay muchas familias que han entrado en un letargo espiritual. Están adormecidos, están dormidos. Cada quien hace lo que mejor le parece. El padre no presta atención a su esposa e hijos. La madre no presta atención a su esposo y a sus hijas. Solo le dan importancia a otras cosas sin valor. Llámese el trabajo, llámese el parking con los amigos o con las amigas, las redes sociales. Se la pasan viendo películas, series, etc. Y los hijos allá haciendo lo que mejor le parece. Su esposa haciendo lo que mejor le parece. Hay crisis en la familia. Y hay crisis porque más importante es la adoración a todas las cosas sin importancia que atesoramos en nuestro corazón que la verdadera adoración a Dios. Solo Dios y su palabra despertarán a hombres que lleven a su familia a Cristo. Dios te llama a través de su palabra. Dios te llama y te está diciendo que te levantes y le sigas. Hoy estás escuchando la palabra de Dios a través de este video. Y te invito a que sigas escuchando la palabra de Dios. Que sigas.
que sigas escudriñando la palabra de Dios, que tomes tiempo en estudiarla, en leerla por tu propia cuenta. Que si estás dormido dando importancia a otras cosas que no tienen ningún valor en el cielo para Dios, comiences a invertir en lo que sí tiene valor, que es Cristo. Dios en el versículo 1 no solamente le dice levántate, sino que dice levántate, sube a Betel y habita allí. Haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios está llamando a Jacob a obedecer y acercarse a él en adoración para que mantenga de esa forma su voto. Si recuerdan, Jacob había hecho un voto a Dios. Vamos a recordar ese voto que Jacob había hecho a Dios. Está en Génesis 28, del 20 al 22. Dice: entonces Jacob hizo un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me des te daré el diezmo. Jacob estaba diciendo aquí que ese lugar iba a ser una casa de adoración a Dios, donde él iba a ir y entregar sus diezmos. Ese lugar, Betel. Parece que Jacob no estaba obedeciendo a Dios. En esos años, Jacob se había acomodado a una vida donde ni él ni los suyos buscaban a Dios para adorar. Pero aún Jacob siendo infiel a Dios, Dios llama a Jacob y lo llama para llevarlo a Betel, a la tierra donde Dios prometió que lo haría volver. Porque es que antes que Jacob hiciera ese voto, ya Dios le había dicho a Jacob que lo iba a hacer regresar a esa tierra donde él estaba acostado. Pues lo podemos ver en Génesis 28, del 13 al 15, unos versículos antes. Génesis 28, del 13 al 15 dice: el Señor estaba de pie junto a él y dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora bien, yo estoy contigo. Te guardaré por donde vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Dios le había prometido que lo iba a hacer regresar a esa tierra. Así como Jacob estaba pecando por omisión, sencillamente por no hacer nada, tú puedes que estés en la misma situación de no hacer nada para Dios, en desobediencia o en obediencia a media, que al final es desobediencia, y hayas terminado en desgracia como Jacob, con una hija violada y unos hijos asesinos por tu pasividad, por tu pecado de omisión, por tu pecado de no hacer nada. Pero hay esperanza. Su palabra nos da esperanza. Porque si Dios te ha llamado, no te dejará hasta cumplir lo que Él ha prometido. Él no te va a dejar.
aunque nosotros seamos infieles, Dios sigue siendo fiel. Lo que Él ha prometido, Él va a cumplir. Y Dios nos ha dado una promesa grande, que es la vida eterna. Miren lo que dice Primera de Juan 2:25, hablando de la promesa. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Tienes una promesa. Jacob estaba muy tranquilo, permitiendo muchas cosas en su familia. Estaba muy permisivo. Cosas que estaba permitiendo era como la adoración a otros dioses paganos. Pero Dios iba a cumplir su plan de una u otra forma. Él iba a llevar a Jacob a obedecer. Y Él te va a llevar a ti a que le busques y que le adores, a que le obedezcas. En el caso de Jacob, Dios permitió que su hija fuese violada y que sus hijos fueran asesinos. Y ahora Jacob tiene temor de que puedan venir a matarlos. Y es allí donde Dios le dice: levántate y ve a Betel. ¿Me siguen? Pregunta para nosotros: ¿en qué estado estamos hoy? ¿En qué estado estás tú hoy? Créeme que aún en todo lo que nos pase, Dios está ejecutando su plan para llevarlo a cabo a pesar de nuestras imperfecciones. A muchos que Dios ha llamado y está llamando en este momento, esta pandemia debe ser motivo de llevarnos a Dios para que le adoremos a Él. Quizás Dios está llevando a muchos a casos extremos para que veamos la plenitud de su gloria y contemplemos su gran poder, su fidelidad en nuestras vidas. Así como Jacob la pudo contemplar y experimentar aún en medio de sus flaquezas, de su debilidad, de sus fallas. Él pudo ver la misericordia y fidelidad de Dios aún en ese momento de crisis, así como estamos hoy la mayoría. Versículo 2. Dice el versículo 2: y Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quítense los dioses extranjeros que hay entre ustedes, purifíquense y cámbiense los vestidos. Jacob, inmediatamente el Señor le habla. Inmediatamente Jacob escucha la palabra de Dios. Jacob reacciona. Y reacciona porque Dios lo está llamando, y lo está llamando a obedecer. Que se levante y vaya a Betel. Solo Dios y solo si Dios renovaba a Jacob con su palabra, entonces Jacob podía estar capacitado para llamar a su familia y a su pueblo a que se purificasen y a que cambiaran sus vidas. Si Jacob no es movido, estremecido
enseñado en la palabra de Dios a obedecer, si Jacob no tiene un cambio en su vida, de nada hubiera servido que Jacob hubiera hablado a su familia. Tenía que cambiar Jacob primero. Tenía que levantarse y obedecer, reaccionar a su pasividad. Y ahora Jacob le habla a su familia y a sus siervos, a todo el pueblo, y le dice esto: quítense los dioses extranjeros que hay entre ustedes, quítense la idolatría, purifíquense y cámbiense los vestidos, cambien de vida. Muchas veces Dios te llama y cambia tu vida. Y ahora que Dios ha cambiado tu vida, puedes ver lo que realmente por mucho tiempo no hiciste. Por mucho tiempo hubieron cosas que no hiciste. Ves a tu familia adorando a otros dioses, porque ya Dios te ha quitado la venda. Y ahora ves a tu familia adorando a otros dioses. Ves a tu familia en pecado. Ves que no hay temor de Dios en ellos. Y ahora eso te carga. Dios quiere trabajar en tu vida. Dios espera que tú ahora le busques y que estudies su palabra. Y que vivas una vida que le agrade a Él. Y que ahora puedas influir espiritualmente en tu familia a través de lo que Dios dice en su palabra. Y que también puedas influir a través de tu conducta. Haz eso. Siembra en tu familia, que Dios se ocupará del crecimiento según su voluntad y soberanía. Entonces Jacob en el versículo 3 le dice a su familia, le dice al pueblo: levantémonos. Ya después que los mandó a purificarse y a cambiar sus vidas, ahora le dice: levantémonos y subamos a Betel. Y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Después que Jacob les dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él que se purificaran y que cambiaran sus vidas, los invita, los lleva, los conduce a adorar al verdadero Dios. Y eso es lo que debemos hacer con nuestras familias. Santificarlos, purificarlos, mandarlos a que se purifiquen, a que vean su pecado, mostrarle el pecado que están cometiendo y llevarlos a que cambien sus vidas. Y ahora guiarlos a la adoración a Dios. Porque si antes no adoraban a Dios, ahora tú los guías. Tú como hombre, como esposo, guías a tu familia a la adoración. Tú como esposa, guías a tus hijos a que adoren a Dios. Hay padres que se quedan callados y no guían a sus hijos a adorar a Dios, porque dicen: no, es que no quiero que se moleste, es que si le digo algo de Dios, él se molesta, entonces yo no quiero que él se ponga bravo. No. O es que no quiero que mi hijo me vea como un fanático. Fanático es otra cosa. Enseñarle la palabra de Dios a tus hijos, guiar a tus hijos a la adoración a Dios, no es ser fanático. Es lo normal. Es lo que debemos hacer, lo normal. Debe ser lo común. Guiar a tus hijos a la adoración a Dios, enseñarles la palabra de Dios. Para Dios eso es lo que debes hacer. Eso no es fanatismo. No dices: no, mejor oro.
mejor oro por mi hijo. No sé, sí, está bien, debes orar por tus hijos, pero también debes hablarle a tus hijos. Guiarlos, mostrarle a tu hijo que es pecador y que necesita de un Dios que es fiel, que es misericordioso, salvador. Él necesita a ese Dios y debes decírselo. Debes guiarlo a adorar a Dios. Llama a tus hijos, conduce sus vidas a que vean a Cristo. Háblales, guíalos con sabiduría a adorar a Dios. En el versículo 4 entonces se ve la acción, la reacción del pueblo y de su familia. Dice, entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de la encina que estaba junto a Siquem. El cambio de vestidos que Jacob le había mandado a su familia y al pueblo era un ritual que simbolizaba cambio de vida o una renovación interior. Pero esto no solo se quedó en un simbolismo, sino que también hubo acción por parte de toda la casa de Jacob. Esa acción se ve reflejada en lo que dice el versículo. Entregaron todos los dioses que tenían y los pendientes que tenían en sus orejas. Se lo entregaron a Jacob. Si recuerdan, la esposa de Jacob, Raquel, se había traído dioses, los dioses de su padre. Así que imagínense, si la esposa de Jacob tenía eso, cuánto más sus siervos, los hijos, practicando idolatría a objetos, imágenes que para ellos eran dioses. Para hablar un poco de esto, que entregaron sus pendientes o sus aretes, hay hermanas o hay personas hoy en día en la iglesia que no usan aretes porque aquí dice eso. Pero hay que ver el contexto de lo que se está hablando. Aquí se está hablando de que estos aretes eran usados como amuletos. Esos pendientes que utilizaban eran utilizados como amuletos. O sea, que ellos creían que el Dios tal los protegía por medio de ese arete, de ese amuleto. O sea que estos aretes estaban asociados a una práctica de idolatría. En nuestro contexto, hoy, las mujeres al ponerse un arete no están usándolo como un amuleto de protección de alguna divinidad pagana. No, eso no está pasando. Así que tranquilas, hermanas, sigan usando sus aretes. Versículo 5. Al continuar el viaje, hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Dios de alguna forma se encargó de proteger a Jacob para que llegara a su destino sin problemas, así como lo había hecho cuidando de él y de su familia en el camino desde Padán Aram, de donde vivía con Labán, hasta llegar a Canaán. Dios lo había protegido, lo había cuidado, y ya lo hemos visto, ¿no?, en las enseñanzas anteriores. Y es que Dios tiene el poder para detener la maldad de algunos con tal de proteger a los suyos. Dios tiene ese poder. Como también los puede dejar en su pecado, pero aún así, esto no detendrá el plan de Dios. Sea lo que Dios haga que detenga la maldad de los hombres o que los deje en su pecado, nada de esto va a detener el plan de Dios. Versículo 6 dice: llegó Jacob a Luz,
es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él. Edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. Aquí vemos que Dios cumple su promesa, llevando a Jacob a Betel, sano y salvo. Lo protegió. Lo llevó al lugar donde Dios le había prometido que lo iba a hacer regresar. Y Jacob edifica un altar, ¿sí? Un altar de adoración, porque esa era la casa de Dios que Jacob había dicho. Donde antes había Jacob puesto una piedra por señal, ahora Jacob edifica un altar. Este acto de adoración de Jacob y el cumplimiento de su voto de adoración a Dios en ese lugar y el nuevo nombre del lugar volvía a confirmar la unión de Jacob con Dios, porque recuerden, en el versículo 7 Jacob le pone el Betel, o sea, el Dios de Betel. Eso es lo que significa el Betel, el Dios de Betel. Ya no era el lugar, la casa de Dios, sino era el Dios de la casa de Dios, o el Dios de Betel. Así que aquí Jacob confirma su unión con Dios. Es interesante porque en el versículo 8 hay un versículo que llega así de repente. Y miren lo que dice. Débora, nodriza de Rebeca, murió y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina. Esta fue llamada Alon Bakut. Así que en medio de la obediencia a Dios, ¿sí? Porque Jacob obedeciendo a Dios, y en medio de esa obediencia de Jacob hacia Dios, salta este evento triste en la vida de Jacob, el cual le dolió mucho. Esta pérdida a Jacob le dio mucho dolor. La muerte de Débora, la que cuidó a la mamá de Jacob, Rebeca, desde que era una bebé. Así que Débora fue la que cuidó a la mamá de Jacob, a Rebeca, desde que estaba chiquitita, desde que era una bebé. La cuidó. Y ahora Débora muere. Pueden haber muchas hipótesis de que Jacob fue a visitar a Isaac y a su mamá Rebeca y falleció Rebeca y Débora se vino con ella, o de repente Rebeca muere y Débora se va hacia donde está Jacob, o Rebeca lo manda a Débora a cuidar de los hijos de Jacob, a Débora. Pero lo que sí es cierto es que el dolor de Jacob por esta persona que para él también fue tan querida, se ve reflejado en el nombre que él colocó al lugar donde fue sepultada, que se llama Alon Bakut, que quiere decir la encina del llanto. Así que Jacob lloró por Débora. Era una persona muy querida por él. Quizás vivió mucho tiempo con él. Y es que en el caminar con Dios, cuando te has dispuesto a obedecer a Dios, vendrán momentos de tristeza, dolor, momentos de llanto. Pero Dios es fiel
que aún en estos momentos de tristeza, Él te da las fuerzas para continuar. Y la fe para que tu esperanza en su promesa no mengue. Él te va a dar ese poder. Él te va a dar esa fuerza para que tu fe no decaiga, para que tu fe no cese, sino que se mantenga viva en la esperanza, en la promesa que Él te ha prometido, que Él te ha dicho. Luego en el versículo 9 dice: cuando Jacob volvió de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo y lo bendijo, y Dios le dijo: tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que le di a Abraham y a Isaac te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Entonces aquí Dios se le aparece. Dios también está afirmando su compromiso con Jacob, volviéndosele a aparecer a él, a Jacob, reiterando el cambio de nombre y reiterando todas las promesas dadas a Abraham. Porque cada una de las cosas que Dios le está diciendo a Jacob en estos versículos del 9 al 12 son las mismas promesas que le había dado a Abraham. Así que ese pacto continúa desde Abraham, Isaac y Jacob. Así que Dios está afirmando su compromiso con Jacob de cumplir su promesa, de cumplir su pacto con Jacob. Ya habíamos hablado del cambio de nombre de Jacob, ¿sí? En la enseñanza pasada, las enseñanzas pasadas. Así que vamos al versículo 13. Entonces Dios se alejó de su lado, del lugar donde había hablado con él. Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación. También derramó sobre él aceite. Y Jacob le puso el nombre de Betel al lugar donde Dios había hablado con él. Jacob responde a la fidelidad de Dios del pacto con adoración, repitiendo el mismo rito que había efectuado cuando se encontró con Dios por primera vez en Betel, y reafirma el nombre del lugar. Así que Jacob está, en respuesta de la fidelidad de Dios, Jacob está haciendo un acto de adoración y repitiendo lo que él había hecho en su primer encuentro con Dios. Vemos a un gran Dios cumpliendo la promesa que le hizo a Jacob. En todo este pasaje, desde el versículo 1 hasta el versículo 15, vemos a ese gran Dios cumpliendo la promesa que le había hecho a Jacob. Y vemos un Dios continuando el pacto dado a Abraham, a pesar de las fallas de Jacob. Y es que no hay mucha diferencia en nuestros días. Dios sigue siendo fiel, aunque nosotros le fallamos. Todas las promesas que Dios ha cumplido y sigue cumpliendo, todos los cuidados que Dios ha tenido con nosotros, deben llevarnos a adorarle, a buscarle cada día, a no dejar de comunicarnos con Dios a través de su palabra y de la oración.
Él nos ha mostrado su fidelidad a pesar de nuestras infidelidades. Y es que su fidelidad no tiene límites. Tan grande es su fidelidad que aún en nuestra maldad, aún en nuestras fallas, aún siendo indignos de Dios, de un Dios santo, Cristo cumplió su promesa de salvación. Cristo vino a este mundo y murió en una cruz, derramando toda su sangre para perdonar a un vil pecador como tú y como yo, para darnos su promesa de salvación. Aún nosotros siendo indignos, siendo infieles a Dios, Él nos cumplió su promesa de salvación. ¿Quieres ser salvo? Cree en Cristo como tu Salvador. Cree en Él, en el sacrificio que Él hizo. Arrepiéntete de tus pecados. Y agárrate de Cristo. Y míralo. Y tendrás esa esperanza viva de salvación. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, nos muestra lo indignos que somos de merecer tu fidelidad. Señor, el hombre día tras día falla, sigue fallando, Señor, en su caminar. Pero aún así, Señor, tú muestras tu misericordia para con nosotros. Tú muestras tu fidelidad. Y la gran muestra de fidelidad que mostraste al ser humano es que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, para darnos salvación, para cumplir tu promesa de que salvarías a tu pueblo. Te pedimos, Padre, que tú puedas revelarte a las personas que aún no te conocen, que ellos puedan arrepentirse de su pecado y puedan creer. Señor, en familias que son cristianas, que están viviendo en una pasividad, en que cada uno hace lo que mejor le parece, que nadie hace nada por corregir, Señor, muéstrate en sus vidas, llámalos, hazles reaccionar para que se levanten y lleven a sus familias a adorarte. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a seguirte, a adorarte, a no decaer, Señor, a que nuestra fe no mengue en medio de las dificultades, en medio de la tristeza, en medio del dolor. Que tú nos sigas sosteniendo, Señor. Gracias, Padre, porque aún siendo indignos, tú sigues siendo fiel. Te damos gracias